¿Cómo están, queridos hermanos? Buenas noches. El día de hoy vamos a empezar un nuevo capítulo de este libro precioso de Mateo, capítulo 22. Vamos a empezar con esta parábola acerca de la fiesta de bodas, que es muy parecida a la anterior parábola que habíamos estado aprendiendo acerca de los labradores malvados. Por si acaso estamos en la ocasión en que Jesús sigue hablándoles a los fariseos y a los publicanos, mostrándoles obviamente su pecado, el orgullo con el que ellos estaban actuando, etc. Miren lo que dice el capítulo 22, versículo 1 en adelante. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, es decir, les está hablando todavía a los líderes judíos, pero también a la gente que estaba alrededor. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Estas fiestas de boda en la cultura judía no solamente se hacían un día, se hacían casi una semana, así que eran varios días. Versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Era la boda del hijo de un rey, o sea, era algo grande, enorme, majestuoso, importante. Aparentemente ya había convidados, pero no estaban viniendo. Entonces por eso es que el rey manda a los siervos para que nuevamente les vaya a invitar. Pero ¿qué pasó? Versículo 4 dice, volvió a enviar a otros siervos porque la primera vez, la primera invitación, no quisieron ir los invitados. Muy parecido, ¿verdad? A la parábola de los labradores malvados, que cuando el Señor les envió a sus siervos para que les dé los frutos correspondientes, esos labradores no quisieron darlos. Pero miren la paciencia, porque prácticamente lo que nos quiere enseñar Jesús es la paciencia, con esa parábola, es la paciencia de Dios, porque el rey obviamente representa a nuestro Padre Celestial, entonces la paciencia de Dios. Les envía otra vez siervos, versículo 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados. Ahora con más énfasis, ¿no? Es decir, como que más dramático, casi rogando. Dice, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Es decir, hay más énfasis, pero no solamente énfasis, sino que hay como un clamor. Ya está todo, la carne, los toros, los animales engordados, ya están listos, están en la parrilla. Vengan a las bodas. ¡Qué invitación más hermosa, más preciosa de un rey! Pero ¿qué pasó? Casi nadie rechaza una invitación a una parrillada, por ejemplo, ¿verdad? En este caso no era una simple parrillada, eran las bodas del hijo de un rey. Iba a haber una fiesta preciosa, mucho alimento, mucho regocijo. Pero miren lo que pasó, versículo 5. Mas ellos, es decir, estos convidados, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, es decir, a sus quehaceres, a sus trabajos, y otro a sus negocios. En otras palabras, lo ignoraron. Ignoraron la invitación. Pero hay más. Dice, y otros, versículo 6, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Casi la misma actitud que los labradores malvados. Había gente que ignoraba la invitación del rey, pero otra gente que no solamente se conformaba con ignorar, sino que mataron a estos siervos. Ahora este rey hizo lo siguiente. Versículo 7. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hay algo interesante. Aparentemente estos convidados tenían una ciudad aparte. Lo que el Señor o este rey hace es mandar los ejércitos y va a destruir a estos homicidas, porque eran unos asesinos, pero va a quemar su ciudad. Esto era una profecía de lo que iba a pasar con el pueblo judío, sobre todo con el templo de Jerusalén, que en el año 70 después de Cristo, por Tito, que era el hijo del emperador romano Vespasiano en esa época, en el año 70 después de Cristo destruyeron el templo de Jerusalén y casi 1.000.000, probablemente más de 1.000.000 de judíos murieron en ese sangriento episodio. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. En otras palabras, esta boda va a seguir en pie. Por el hecho de que no vengan esos convidados indignos, no quiere decir que vamos a parar la fiesta, vamos a parar las bodas, no. Eso nos va a enseñar algo muy precioso.
y algo que de verdad nos va a hacer cambiar de perspectiva, porque nos vamos a dar cuenta que nosotros no somos los protagonistas de la historia, del plan del Señor. Los planes del Señor se harán con o sin nosotros, hermanos. Versículo 8 dice, versículo 9 mejor, id, esa es la orden del rey, nueva orden del rey para sus siervos, les dijo, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis, a cuantos halléis. Y saliendo de los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente buenos y malos. Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Se dan cuenta? Al final las bodas se llevaron a cabo. Estos convidados indignos que anteriormente fueron los que mataron a los siervos, rechazaron, ignoraron, por el hecho de que no hayan aceptado no quiere decir que las bodas se suspendió. Señor, el rey mandó a sus siervos a llamar a toda la gente posible. Ya no era necesario que tal vez fueran nobles, no sé, príncipes, con alguna posesión, que tengan dinero. No, a toda gente, buenos y malos. El versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Es decir, el Señor, el rey, quería gozarse para ver que la sala de bodas estaba lleno de convidados. Y salió a ver para poder regocijarse seguramente con los convidados. Pero resultó que había un hombre que no estaba vestido de boda. Ahora, obviamente uno se pregunta, ¿cómo es que esa gente tenía, o los invitados, los nuevos invitados, cómo es que tenían que vestirse de boda? Porque es muy probable que los siervos simplemente lo hayan traído a la rápida a la gente, es decir, vengan. Tal vez no les ha dado tiempo para ir a sus casas y para que se cambien. Aparte aparentemente no era gente muy adinerada, de manera que es muy poco probable que tenga ropas esta gente, ropas para ir a una boda real, porque era la boda del hijo de un rey. Pero es muy probable, dice en su comentario William Hendrickson, también es cultural, porque resulta que en esas épocas los reyes, cada vez que mandaban a enviar o a traer a alguien, les mandaba también ropa. El rey les mandaba ropa para que puedan vestirse y con esa ropa venir a la audiencia del rey. Entonces es muy probable que en la entrada a las bodas los siervos les hubieran tenido preparados vestiduras para que esa gente pudiera cambiarse, o sea, los nuevos invitados antes de entrar se pudieran cambiar. Y es muy probable que este hombre o este invitado que no estaba vestido con esos vestidos de boda hubiera dicho, yo no necesito vestirme con esas ropas, mi ropa está bien. Como que muy autosuficiente. Y obviamente esta vestidura tiene mucho que ver con lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29, acerca del apóstol Pablo cuando decía, revístanse de Cristo. Estas ropas para nosotros significa, estas vestiduras de boda significa ser vestido de la justicia de Cristo, pero también de Él mismo. O sea, vestirse de Cristo, de lo que Él es, de la nueva naturaleza, ya no la vieja. Es decir, estamos muertos a nuestros pecados y hay una nueva naturaleza. Y obviamente es muy profundo, pero por lo menos tenemos que entender que es el concepto más importante, es decir, tenemos que estar nosotros, los que hemos sido invitados nuevamente a estar en la comunión con nuestro Señor, a estar vestidos con ropas, y esas ropas significan la justicia de Cristo, implica estar vestidos y revestidos en Cristo y de Cristo, es decir, cada día parecernos más a nuestro Señor, cada día más, y sacarnos la vieja ropa de nuestra vieja naturaleza y vestirnos constantemente con las vestiduras de Cristo. Bueno, resulta que ese hombre no estaba vestido así. Entonces, podía engañar tal vez a los demás invitados, pero no al rey. Miren lo que dijo el rey, versículo 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no dijo nada, no se justificó porque no había mucho que justificarse, era evidente. Todo el mundo aceptó las ropas que el rey seguramente les dio, pero este hombre tal vez se justificó pensando que no era necesario, quiso entrar, disfrutar de la boda, pero sin estar vestido con las vestiduras que les dieron para la boda. Y miren lo que dijo el rey.
Versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Obviamente haciendo referencia al castigo eterno que muchos tendrán, que van a pensar, como Jesús bien decía, capítulos después vamos a ver eso, de que la gente va a decir: Señor, pero si nunca te hemos visto desnudo, nunca te hemos visto hambriento, Señor, ¿cómo vas a decir que no te hemos ayudado? Pero el Señor dirá, ¿no? En cuanto no hiciste a ninguno de mis pequeños, es decir, en otras palabras, cuando no mostramos frutos, pero aparentamos ser de Cristo, ser del Señor, pero como no hay frutos, tal vez podemos engañar por un tiempo, pero no vamos a engañar al Señor. Y va a llegar el día donde se nos va a juzgar. Y seremos echados, si es que no estamos dando fruto y solamente somos hojas, como habíamos estado aprendiendo en capítulos anteriores, seremos echados a un lugar que es el fuego eterno, que es el castigo eterno, que es el infierno. Pero miren la característica de este castigo eterno: es el lloro y el crujir de dientes. Ese crujir de dientes, yo estoy cada vez más convencido que es aquellas personas que cuando estén incluso en el infierno, ni siquiera estando en el infierno, se van a arrepentir, sino que más bien van a crujir sus dientes, no de dolor, sino de rabia, de rencor, de decir: Señor, ¿cómo te atreves a castigarme a mí que soy bueno? Etcétera, etcétera. Es muy probable. Versículo 14 termina esta parábola diciendo: porque muchos son llamados, pocos escogidos. Muchos son llamados a las fiestas de la boda. Muchos vinieron, malos y buenos. Tiene mucho que ver con la parábola de los peces. ¿Se acuerdan cuando Jesús les habló acerca de la parábola de los pescadores que empezaron a pescar toda clase de peces, pero que después en la orilla separaron los buenos peces y los malos peces? Tiene mucho que ver con eso. De manera que muchos pueden ser llamados, incluso unos pueden ser atraídos a estar, digamos, en la iglesia, en conocer al Señor. Pero el punto no es estar en una iglesia o aparentar ser cristiano. El punto es ser vestido de Cristo y empezar a dar frutos de arrepentimiento. ¿Qué podemos aprender de esta parábola? Yo creo que podemos aprender por lo menos 4 cosas. Ya no 2, sino 4 cosas, porque es muy importante. En primer lugar, podemos aprender que tenemos que, hermanos, ser agradecidos y tenemos que agradecer, también imitar, copiar la paciencia y la perseverancia de hacer el bien que el Señor hizo con nosotros. Miren la paciencia de nuestro Señor. Ya habíamos aprendido esa paciencia en la anterior parábola, en el anterior capítulo acerca de estos labradores malvados. La paciencia del Señor, del Rey. Miren la paciencia, pero no solamente la paciencia, sino también la perseverancia. Es decir, este rey de esta parábola tuvo paciencia, pero a la misma vez perseveró en hacer el bien. Es decir, no solamente en la segunda vez les dijo que vengan, sino que como que lo suplicó, les dio más detalles, les dijo: miren, tengo mis toros, mis bueyes engordados, ya están listos para la cena, vengan, con más clamor. No lo mismo, es decir, no es mandar una carta de invitación. La segunda vez que este rey, si que hubiera mandado una carta de invitación, es otra carta de invitación mucho más llamativa, mucho más suplicante. Es decir, creció. Es decir, como que le rogó más. La intensidad del ruego empezó a crecer. Eso es uno de los pasajes que a mí mucho y creo que es importante, pero que desafía. No solamente nos tiene que desafiar, nos tiene que hacer lograr que lo pongamos en práctica. Así es lo que dice en Gálatas capítulo 6, 9. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice el apóstol Pablo: no nos cansemos, todos, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, si no desmayamos. Así que, hermanos, tenemos que empezar a no cansarnos, a ser perseverante. Como el Señor fue perseverante y fue paciente con nosotros, también de la misma manera, tenemos que ser pacientes con los demás y perseverar en hacer el bien. Si es que tal vez no responden, no corresponden a nuestro querer hacer el bien, no importa. Vamos a tener que seguir haciendo el bien. Vamos a tener que seguir amando a esa persona, perdonando a esa persona, independientemente si nos responde o no nos responde favorablemente.
Como el rey, tenemos que seguir, no solamente seguir, sino mejorando. Es decir, ser más amoroso, ser más paciente, tener más gozo, ser más bondadoso, etcétera, etcétera. En segundo lugar, no nos dejemos engañar, hermanos míos, pensando que nuestra labranza o negocio o cualquier otra cosa es mucho mejor que estar o que aceptar la invitación de nuestro Señor a su dulce comunión. Hermanos, a veces el enemigo es tan astuto que nos hace pensar que estar en el trabajo, estar en otros lugares, es mucho mejor que estar en la presencia del Señor. Eso es un engaño terrible. Estar en la presencia del Señor, aceptar la invitación del Señor, estar en su palabra, estar en la oración, supera a grandes rasgos cualquier trabajo, negocio, placer, entretenimiento, cualquier cosa. Si nosotros, hermanos míos, entenderíamos eso, estaríamos, como decía el salmista en el Salmo 119, Señor, tus mandamientos son mi delicia, son más que la miel, son más dulces que la miel. La única forma de poder decir eso es estar en su palabra, es estar en la oración, es estar en comunión con nuestro Señor para poder entender que ahí es estar mejor y disfrutar cosas que en ningún otro lugar y con ninguna otra persona vamos a poder disfrutar. Así que no rechacemos la invitación del Señor de todos los días a estar en comunión con Él. Y tercer punto. Con o sin nosotros, los planes del Señor seguirán su curso. Los planes del Señor seguirán su curso. A veces pensamos que nosotros somos los protagonistas de la historia de este mundo, ¿no, hermanos? El Señor seguirá haciendo sus planes, como en la boda. Las bodas al final se realizaron con o sin esos invitados que no eran dignos. El Señor mandó a traer otras personas. De la misma manera, entendamos que si nosotros estamos siendo parte de la iglesia y del plan del Señor, somos privilegiados, hermanos. Somos privilegiados. Y no queramos pensar que si nosotros decimos que no, se va a arruinar todos los planes del Señor. No, hermanos, los planes del Señor van a seguir. Los planes del Señor seguirán con o sin nosotros. Como los fariseos le dijeron, Señor, ¿cómo vas a permitir que te alaben? Que te canten. Y Jesús le dijo, si ellos callaren, estas piedras, las piedras van a empezar a cantar. Así que, hermanos, no esperemos que nosotros ver que las piedras empiecen a cantar cuando nosotros fuimos llamados a cantarle, a servirle al Señor. No dejemos que las piedras tomen nuestro lugar, hermanos. Nosotros nos sintamos privilegiados y digamos, Señor, gracias por hacerme parte de este privilegio, de formar parte de tu familia, de formar parte, Señor, del camino que nos has dado, de la iglesia, de la viña del Señor. Que siempre podamos ser agradecidos y no pensar que somos la Coca-Cola del desierto o el ombligo del mundo, ¿no? No somos, Dios es el protagonista, Cristo es aquí el protagonista. Y número 4, puede engañar, o podemos engañar a algunos invitados al querer disfrutar de las bodas sin estar vestido de Cristo. A veces nos creemos, en las bodas, por ejemplo, hay gente, en las bodas así normales, a veces hay gente o hay personas que se creen muy vivillos, ¿no? Se creen muy vivillos, que pueden engañar tal vez a los invitados, de que esa gente es invitada. Tal vez nunca ha sido invitada, ¿no? Pero se disfraza como que siendo invitados. Entonces, quiere disfrutar de las bodas, porque claro, en las bodas generalmente hay comida, hay bebida y todo lo demás. Entonces hay gente que sin ser invitados a veces se autoinvita y va a disfrutar. Hasta que el esposo o la esposa lo ve y dice, yo no lo he invitado, no lo conozco, ¿quién será? Nunca le hemos invitado y ahí se arruina la fiesta del otro. De manera que no sé si lo sacan, no creo que lo voten, pero como que sí que queda mal. Bueno, en este caso, en esta boda, este hombre, este amigo, esta persona que no estaba vestida de bodas, pensaba que podía disfrutar de las bodas sin estar vestido adecuadamente. Y a veces nosotros podemos pensar
que podemos disfrutar de las bendiciones del Señor sin estar vestido de Cristo, sin ser genuinos, sin estar dando fruto. Entonces podemos lograr engañar a algunas personas. Podemos lograr engañar un tiempo. Podemos lograr engañar a algunos hermanos en la iglesia, ¿no? Estando nosotros levantando las manos, haciéndoles creer que somos santos para que disfrutemos tal vez de la comunión de la iglesia, no sé. Hasta que se nos va a arruinar la fiestita. Porque va a llegar el momento en que tarde o temprano el Rey se parará, nos mirará y sabrá si estamos vestidos o no de Cristo. Y si no estamos vestidos, hermanos, nos hará pasar vergüenza y nos dirá lo mismo que a esta gente. Sáquenlo y llévenlo al lugar de tinieblas, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado. ¿Cómo tenemos que vestirnos? Como estábamos mencionando antes, un texto interesante hay muchos textos, pero quisiera que en uno solo podamos meditar. En Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice el apóstol, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo, no dice vestidos, revestidos. ¿Por qué? Porque constantemente, hermanos, tenemos que estar revestidos de Cristo, pero sacarnos las vestiduras de la vieja naturaleza, de nuestros pecados, sacarnos y ponernos el vestido que nos proporciona Cristo por su sacrificio en la cruz. El sacrificio, la justicia fue imputada. Imputada es un término más o menos legal, que implica que lo que logró Jesús en la cruz se nos pasó, se nos transfirió a nosotros, de manera que nosotros, por gracia, sin pagar nada, el Señor por gracia nos dio esa vestidura. Primero nos limpió, porque es feo, ¿no? Vestirse con ropa nueva estando sucio. No, el Señor primero nos limpió, luego nos revistió de su justicia y de su santidad. De manera que cada día, hermanos, cada día tenemos que revestirnos, cada día más y más, parecernos más a Cristo, de manera que podamos disfrutar sin preocupación de las bendiciones que Él da a los que están vestidos de Cristo, para disfrutar todas las bendiciones que el Señor proporciona a sus invitados en las bodas del Señor. Obviamente que esto tiene que ver mucho que ver con lo que va a pasar en el futuro, en el juicio final y en las bodas del Cordero, pero también aquí, hoy y ahora, podemos disfrutar de las bendiciones, múltiples bendiciones espirituales, materiales que el Señor da a los suyos. Así que, hermanos, espero que esto se guarde en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos aprender, en primer lugar, a que el protagonista es el Señor. Bueno, el Dios es paciente en primer lugar, que imitemos su paciencia y su perseverancia de hacer las cosas, de hacer lo bueno. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de perdonar, no nos cansemos de ser pacientes con los demás, sino mejoremos, seamos más pacientes al contrario. Y aunque no nos respondan como quisiéramos, que seamos como el Señor. El Señor al final siguió siendo paciente con nosotros. Él dirá hasta cuándo, no nosotros. Él es el Rey, Él puede decir hasta cuándo, pero no nosotros. El apóstol Pablo decía, no se cansen. Solamente el Señor dirá, bueno, hasta aquí vas a ser paciente con esa persona. Pero el Señor nos tiene que decir eso, no nosotros, el Señor. Número 2, no nos dejemos engañar pensando que somos los protagonistas de esta historia, ¿no, hermanos? El Señor es el que nos empieza, aunque ese es el número 3, el 2 es, mejor dicho, que estar con el Señor, aceptar la invitación con el Señor es mucho mejor que estar en cualquier otro lugar. Es mucho mejor estar en los negocios, en cualquier otro lugar. Estar en la presencia, en la palabra del Señor y en la oración es mucho, pero es más dulce que la miel. Es una delicia incomparable. Es estar en un refugio en medio y en medio de la tormenta, es estar en una cueva como un refugio, ahí estar. Es lo más precioso, es alimento, es refugio, es luz, es tantas cosas. Y número 3 es eso, que los planes del Señor se irán realizando con o sin nosotros. Y número 4, que, hermanos míos,
nosotros podamos revestirnos de Cristo constantemente, cada día, revestirnos de Él. Espero que haya sido de bendición, hermanos, esta parábola.